ofrecieron comida, les ayudaron con su ganado y con alimento, y se propusieron hacer su vida y su estancia ahí cómoda. Successive governors decided that that was not enough. Los siguientes gobernadores que tuvieron decidieron que esto no era suficiente. They decided to take more land away from locals. Decidieron quitar más tierra a los locales. They forcefully took and stole their cattle. Por la fuerza, les quitaron y se adueñaron de sus ganados. They plowed their fields, but burnt their crops. Sembraban sus tierras, pero quemaban sus cosechas. And there was systematic extinction of indigenous people. Hubo una extinción sistemática de los habitantes locales, los indígenas. When the British became adept at making ships, Cuando los británicos eran adeptos a la construcción de barcos, they took over by force from the Dutch. por la fuerza ocuparon el lugar de los holandeses. And we had the occupation by the British. Y entonces tuvimos la ocupación de los británicos. And British colonialism just accelerated what was already done by the Dutch. Y los británicos colonialistas solamente aceleraron lo que los holandeses ya habían hecho. The precursor to apartheid was actually done by the British. Esta parte la parte del inicio lo hicieron originalmente los británicos. The British created what was called black spots, where they forcefully moved black people to live in. Los británicos llamaron los black spots o espacios para gente negra, donde forzaron a la gente negra a refugiarse y vivir. By the time in 1948, the British won elections against the British. There already were black spots that had been created by the British. En 1948, cuando los británicos ganaron las elecciones a los holandeses, se hicieron de más de estos black spots, estos lugares para gente negra, donde tenían que ponerse ellos. In addition, it was the British who first introduced the passbook. Y además de esto, los británicos fueron los primeros en introducir un pasaporte para poder transitar en el país llamado un passbook. It was the British who first came up with loitering laws. También ellos pusieron las primeras leyes que limitaban el movimiento. It was the British who introduced poll tax. What is this, no? Tax, poll tax. Okay. También ellos fueron los que introdujeron los primeros textos de registro. And this poll tax was had to be paid for in monetary terms. Y estos exigían un pago monetario a los locales. And this was to force black people to go and work in the mines. Y esto con el objetivo de que la gente negra fuera y trabajara para ellos en las minas. It was to force them to move away from being independent and being able to plow their fields, rear their cattle, and be able to live the life that they used to live before colonialists set foot on the African continent. Y eso tenía el objetivo de que ellos no pudieran tener manejo sobre su ganado, la tierra que ellos trabajaban, no vivir de ella y ganarse la vida de una forma diferente, que no era el plan original antes de que llegaran los colonialistas. So by the time the apartheid government came into power in 1948, entonces, para el tiempo en que el régimen el gobierno de la parte llegó a ocupar su lugar en 1948, the foundation had already been laid. Los cimientos ya habían sido establecidos. Remember, the precursor was that there was slavery. Recuerden que el movimiento precursor a todo esto era la esclavitud. There was forced labor. El trabajo forzado. And all of these made it impossible for indigenous people to live freely in the land of their birth.
Y todo esto hizo imposible que los indígenas africanos pudieran vivir libremente en la tierra en la que ellos habían nacido. It was taken a step further when the apartheid government came into power. Esto fue un paso más adelante todavía cuando el gobierno del apartheid cobró el gobierno, tomó las riendas del gobierno. And so the apartheid government then introduced a very serious element through statutory-based racism. Así que el gobierno del apartheid introdujo un elemento de gran importancia a través del racismo estatutario sistematizado. Racism in South Africa is structural. El racismo en Sudáfrica era estructural. Starting at the simplest level, Desde el nivel más bajo at a social level, hasta el nivel social, the apartheid government created institutions for the different race groups, mainly for whites and black. el gobierno de la parte de entonces, a manera social, instituyó diferentes grupos por razas, en los cuales principalmente eran para negros y para blancos. I mean, the most ridiculous example I can think of, there were toilets for white people and toilets for black people. Un ejemplo muy ridículo que yo podría darles como hecho es que había baños para negros, baños para blancos. Now you can imagine, there is male white toilets, there is female white toilets, there is black male toilets, there is women black toilets. Había entonces baños para hombres blancos, baños para mujeres blancas, baños para mujeres negras, baños para hombres negros y así. If you are in a park, Si ustedes se encontraron en un parque, there are benches for black people and benches for white people. había bancas para que los negros se sentaran, bancas para que los blancos se sentaran. When we are walking in the streets, Al caminar por las calles, black people were not supposed to walk on the pavement. la gente negra se supone que no podía caminar sobre el pavimento. You had to walk on the side of the road. Había que caminar del lado de la carretera. And if you should walk on the pavement, Pero si se atrevían a caminar sobre el pavimento, white people would push you off, la gente blanca te podía empujar para que te salieras. and there would be no consequence. No assault charges would be taken. Sin ninguna consecuencia. Y no había ningún tipo de represalia ni consecuencia para quien hiciera eso. So you actually could be jailed for walking in the pavement. De hecho, era muy posible que si ustedes caminaran sobre el pavimento sin tener derecho, se fueran a la cárcel. You could be jailed for provoking white people by walking in the pavement. Podían ir a la cárcel por provocar a la gente blanca con su caminar sobre el pavimento. You would be the one who seemed to be creating public disorder. A ustedes entonces se les veía como los causantes de provocar un desorden social. I want to recall this Quiero recordar esto, traerlo a la mente, because when we say freedom was not free, porque cuando decimos que la libertad no llegó gratis, we want to underscore how far we've come. queremos subrayar qué tan lejos hemos llegado. We want to underscore the victories that we have been able to garner through consistent struggle and the desire to create a society and a country where everyone, black or white, will have belonging. Y queremos también subrayar las victorias, todas aquellas que hablan del deseo de la sociedad en un país donde blancos y negros pueden sentir que tienen un sentido de pertenencia.
We want to remind ourselves Queremos recordarnos that in the past 27 years, en los últimos 27 años de nuestra historia, there are changes that we have seen in our lives, hay cambios que hemos visto en nuestras vidas and that those changes are worth celebrating. y que esos cambios vale la pena que sean celebrados. And as Nelson Mandela says in The Long Walk to Freedom, Y como dijo Nelson Mandela en su libro biográfico El largo camino hacia la libertad, we were just on top of the mountain, estamos entonces apenas en la cima de la just montaña, enjoying the vista. apenas llegando a la cima para disfrutar la vista. And we know that there's still a long walk that we still have to face. Pero sabíamos que aún nos quedaba un largo camino todavía por transitar. The government has extended education, free education in lower grades to a majority of our people. El gobierno ha extendido la educación gratuita a la mayoría de nuestra gente, de nuestro pueblo. But there's still a lot of work to be done in that regard. Pero en esa área aún queda mucho trabajo por realizar. The government has made access to higher education possible. El gobierno ayuda a que la educación pueda tener un lugar, Especially for the poor of the poorest. especialmente para los más pobres de nuestra sociedad. And it is our responsibility to continue access to higher education because there are still a number of people who are not poor enough and not rich enough to be able to access higher education. Y tenemos también nosotros, en especial, esta responsabilidad para continuar procurando el acceso a la educación superior a mucha gente, aquellos que no son suficientemente pobres ni tampoco suficientemente ricos, aquellos en ese espacio en intermedio que necesitan la educación superior gratuita. So government is looking at what we call the missing middle. Así que el gobierno está buscando lo que nosotros llamamos la parte intermedia que nos falta. And it is that missing middle that remains a challenge for us in order to make sure that the extension of higher education is continuing to reach more and more South Africans who currently are excluded. Y es ese sector exactamente el que representa un reto para nosotros en términos de la educación superior, para que haya más y más sudafricanos que estén incluidos en el acceso a la educación superior y no excluidos. I need to underscore that we've got triple challenges in South Africa. Debo subrayar entonces que tenemos triples retos en Sudáfrica. We've got inequality, Tenemos la desigualdad, we've got unemployment, tenemos el desempleo, and inequality, unemployment, and poverty. y en tercer lugar tenemos a la pobreza. In the fight against poverty, En la lucha contra la pobreza, the government has created a social security system el gobierno ha creado un servicio de seguridad social. poor families are catered for. First, pregnant women can access health free of charge. En el caso de los pobres, por ejemplo, ellos tienen una atención especial. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, tienen acceso a la seguridad social sin ningún costo. Secondly, the children born in poor households are actually given a child allowance. Los niños, por ejemplo, que nacen en los hogares pobres, cuentan con un subsidio, una cantidad que se les da a ellos para su desarrollo. When they get ready for school, they qualify for fee-free schools. So they go to school without paying fees. Y cuando ellos están listos para iniciar la escuela, ellos pueden acudir de forma gratuita sin tener que pagar ningún tipo de cuotas.
the parents who are unemployed, Los padres desempleados, moving to the issue of unemployment, pasando ahora a el reto del desempleo, get an allowance from government on a monthly basis. tienen un subsidio o una cantidad del gobierno de forma mensual. In the context of the COVID-19 pandemic, government created a COVID-19 fund and contributed over and above the subsidy that these poor families were getting from government, an additional amount in order to cope with the complications of COVID-19. En el contexto de la pandemia de COVID-19, perdón, el gobierno estableció un fondo en el cual se puede subsidiar a las familias más pobres para que pudieran tener una cantidad adicional y hacer frente a los retos que esta pandemia trajo y sus complicaciones. So all of these are supposed to work together. Oh, old people, senior citizens above the age of 60 qualify for old age pension, which is given by government as well. Todos los ciudadanos, todas las personas, en el caso de los ancianos, por ejemplo, las personas mayores de 60 años califican para una pensión y un subsidio que les da el gobierno. I just want to pause here and say, many of the households have actually been dependent on the old age pension to take children to school and to try and maintain somewhat the household, because most of the parents were either unemployed or were away working in urban areas. And so the children would remain behind in rural areas, especially in townships, with their grandparents. Quiero decir también que en el caso de los hogares, hemos experimentado que las personas que han quedado allí, los niños, por ejemplo, para poder continuar con su educación, han tenido que depender de las pensiones de los adultos jubilados para poder atender a la escuela, para poder sostener la casa. Y los padres se han ido, por ejemplo, a las zonas urbanas y aquí han dejado a los niños en las escuelas rurales y ellos han podido sobrevivir junto con los hogares que ellos tienen a través de esos subsidios, esas ayudas económicas. So senior citizens have really been the bedrock behind which many families could find refuge. Entonces, esos son los hogares en los cuales la gente ha podido refugiarse mediante este tipo de ayudas en este tiempo. I want to wrap by saying, we know that the challenges ahead would still require selflessness, sacrifice, and hard work. Me gustaría terminar diciendo que el lograr salir de esta situación requiere de un gran esfuerzo, de mucho trabajo y de mucho empeño de todos. And this is where the spirit of Charlotte Maxeke Y aquí es justamente donde la historia de una mujer llamada Charlotte Maxeke comes in. entra en el lugar de las celebraciones. She is one person who, in the dying decades of the 19th century, was at the forefront of extending education to fellow South Africans. Ella fue una persona que en las décadas finales del siglo XIX intervino para extender la educación a las personas sudafricanas. She had so much quest for education. She left South Africa, went to the US, studied there at the university, and came back to South Africa instead of choosing the comfort of the United States, but knew that there was work to be done at home and went back to South Africa. Ella fue una mujer
que se trasladó a los Estados Unidos para obtener una educación universitaria y regresó para trabajar por el pueblo sudafricano en la sociedad en vez de quedarse en la comodidad que había logrado ya en los Estados Unidos. Decidió regresar y luchar con su sociedad. She was clear in her mind that the arrival in 1652 of the colonialists led to landlessness. Ella tenía muy claro que la llegada de los colonialistas en 1652 tenía como parte central la pérdida de la tierra. So when in 1913, the then government wanted and did pass the 1913 Land Act, basically taking more than 90% of the land from the majority of the people and giving it to the minority. She stood up and mobilized people to fight against the landlessness that was unfolding. En 1913, el gobierno de su tiempo sacó una ley para el año 1919 en el cual se establecía que la gente se quedaría sin tierra. La minoría se quedaría con la mayoría de la tierra del país y la minoría se quedaría sin sus tierras. Ella movilizó a la gente para luchar contra esas leyes que dejaban a su pueblo, que era la mayoría, con un pequeño espacio de tierra. She knew that alone she cannot fight and defeat the system. Ella sabía que sola no podía luchar y vencer al sistema. She knew that unity is strength. Sabía que la fuerza está en la unidad, o que la unión hace la fuerza. And she knew that if half the population is inactive, it is not likely that we're going to win the battle because the numbers are important. Y ella sabía también que si la mitad de la población estaba inactiva, no se podría ganar la victoria, porque los números en este caso cuentan. That is why she mobilized women and say they are the ones who bear the brunt of oppression. Es por ello que ella movilizó a las mujeres de su tiempo y les dijo que ellas tenían en sus manos luchar contra la opresión. Remember that the men were working in the mines and servicing the needs of white people in cities and towns. Recuerda entonces también que las mujeres eran quienes quedaban en las casas. Los hombres estaban en las minas trabajando para poder cumplir todas las necesidades de los blancos que manejaban las minas y las explotaban. So when there is no food, entonces, si no hay alimento, it's the women who had to address the problem. Era las mujeres quienes tenían que encargarse del problema. When there was money required to pay fees at school, it is the women who had to address the problem. Cuando se necesitaba dinero para pagar las colegiaturas, le correspondía a las mujeres solucionar el problema. So they were at the rock face of dealing with poverty and its consequences. Entonces eran las mujeres quienes tenían en sus manos el darle la cara al problema y a sus consecuencias. So for that, we salute Mama Charlotte Maxeke for all the work and the legacy that she left for us. Es por ello que nosotros, en esta ocasión tan especial, saludamos y rendimos honor a Mama Charlotte Maxeke por el gran trabajo que hizo y por el legado que nos dejó. And we have to accept that it is in our hands now, as Nelson Mandela has already said. Y tenemos que entender que lo que dijo Nelson Mandela es muy cierto y muy relevante para nosotros ahora. Está en nuestras manos. I'll stop here and take any questions or comments. Terminaré aquí entonces y me dará gusto tomar sus comentarios o sus preguntas. I thank you. Les agradezco. Ambassador, let me first congratulate the Republic of South Africa for this 27th anniversary. And let me tell you that no doubt that South Africa is the country in Africa. It's the country, absolutely. You all South Africans has made a tremendous and enormous, gorgeous job to come to these situations. And
No doubt also that you handled the COVID-19 quite well, much more better than the rest of the African countries. But I want to ask you a question. I didn't understand, how did this British passport work for the South Africans when they invented it? I don't know what was the year. It's like funny that you have to have passport in your own country. So that's my comments, and again, congratulations for this anniversary. Nuestro cónsul honorario en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y decano del grupo de cónsules honorares de Sudáfrica, tiene una pregunta. Inicia con una felicitación al embajador y a la República de Sudáfrica por la forma en que han hecho las celebraciones y en la forma que también han atendido la situación de la pandemia de COVID-19. También la forma en la que el país ha enfrentado esa situación y hace referencia también al lugar que ocupa Sudáfrica en el continente africano, pero una pregunta que él hace se centra en cómo era posible que existían esos pases o estos pasaportes o documentos de tránsito. The British government created what was called toll gates. El gobierno británico hizo o instituyó algo que nosotros llamaríamos casetas. The toll gates were used whether you are on a horse or on a cart, or those who were lucky or in a car at the time, you would be stopped at the toll gate. El gobierno británico de entonces estableció esas casetas que eran usados para las personas que transitaban a caballo o en coche o carro, o los que tenían acceso a un automóvil también, pero la persona que pasaba por ese lugar era detenida y tenía que pasar por una caseta. And when you get there, they would ask for your documents. Al llegar a este punto, se le pedían a ustedes sus documentos. And if you don't have, then they would arrest you. Si no contaban con los documentos, pues se les arrestaba. If you have, they check if where you are going, the document you are possessing allows you to go there. Se verificaba también el destino al que ustedes se dirigían. Pero si el documento que traían no permitía eso, entonces se les arrestaba. And depending on the attitude of the police officer who is at the toll gate, sometimes they'll just tell you to turn back, that you are not allowed to pass through. Dependiendo de la actitud que tuviera el oficial de policía que estaba en estas casetas, posiblemente pudieran haber dicho, ¿sabe qué? Regrésese y devuélvase por donde vino. So there was a lot of harassment. Hubo entonces mucho hostigamiento. They just make sure that you don't want to make use unnecessarily of your passbook. Ellos tenían en sus manos el asegurarse que no se hiciera un uso inadecuado de estos pasaportes o pases. So that's how the British used it. Así es como los británicos utilizan estos book passes o Thanks pasaportes. very much. Thank you. De acuerdo, gracias por sus participaciones. Y sí, tiene el uso de la palabra, la solicita a sí mismo el abogado Alberto Peralta, por favor. ¿Qué tan estrecha, qué tan directa es la relación histórica entre esta prócer Charlotte Mackay y Nelson Mandela? ¿Nelson Mandela es un heredero directo de las gestas de ella o cómo es la relación, el devenir histórico entre un agente histórico y el otro? Well, in the early days of Nelson Mandela as a young person, Charlotte Maxeke was already a well-established activist. And remember, she comes into activism in the 1890s. And Mandela gets born around, 1915?
So in the late years of Charlotte Maxeke, Nelson Mandela is still a young person. Es importante reconocer que en los inicios de Nelson Mandela, como una persona muy joven, Charlotte Maxeke ya era una persona activista consagrada. Ella ya tenía actividad como activista desde finales de 1890 y Mandela nació en 1915. Entonces Mandela era un niño cuando Charlotte Maxeke ya andaba luchando por la tierra y por la libertad y la libertad de tránsito de su propia gente. But the teachings and legacy of Charlotte Maxeke was one of the motivating factors in the leadership of the African National Congress Youth League. It is that period that made a lot of the people in the African National Congress Youth League, people like Anton Lembede, Oliver Tambo, Nelson Mandela, and many others, to want to reactivate the activism of the early 30s, because in the run-up to President Moroka's time in office, the ANC ceased to be a mass-based popular movement and was not involved in campaigns. And this is what the ANC Youth League wanted to revive, because the early days were marked by those mass action programs and campaigns, excuse me. Pero las enseñanzas y el legado de Nelson Mandela y de los jóvenes de su tiempo fueron factores que motivaron a los jóvenes que eran parte de la Liga Juvenil del ANC, el Congreso Nacional Africano. Ese periodo fue determinante, puesto que mucha gente joven, como Anton, el apellido Anton Lembede, o Oliver Tambo, o Nelson Mandela y otros jóvenes, decidieron reactivar el activismo y ellos se pusieron manos a la obra a finales de los 80s. Y esto fue muy importante en el por qué los jóvenes, que eran parte de este partido político del Congreso Nacional Africano, tuvieron este movimiento popular que lo tomaron con mucha seriedad en sus manos. Esto logró que los jóvenes del ANC pudieran revivir las enseñanzas y los programas y las campañas que les habían sido ya heredados. Pues gracias por su respuesta, consideración. ¿Algún otro miembro o invitado? Perdón, doctor Guillermo Medina, por favor, nos apoya con su micrófono y con sus consideraciones. Unmute. The mic is on mute. ¿Se escucha ya? Escuchamos. Adelante, doctor, por favor, adelante. Sí. Bueno, primero para felicitar al embajador. Tristemente y lamentablemente estoy escuchando tantas violaciones a los seres humanos de otros países. Se creen la supremacía de los blancos, siempre preservado como si fueran ellos dueños del planeta, y no es lamentable, es triste lo que yo estoy escuchando de estos países que se tienen que respetar, y a que aprendamos nosotros a convivir con todos los seres humanos del mundo como iguales y no violarnos a los derechos de los más débiles. Yo me lamento mucho estar escuchando esto y tengo todo mi apoyo a todos estos países para que tengamos verdaderamente un sentido humano
verdaderamente que sea la humanidad toda igual y no con tantas diferencias y violaciones a todos los derechos humanos. Y lo felicito al señor. Muchas gracias. Thank you very much for the warm words and positive sentiment. I agree with you. In fact, what comes to mind is the words of Martin Luther King, who said we must learn to live together as brothers or perish together as fools. The message that you are sending is underscored by those words. It is exactly the same words put differently by Mahatma, who equally underscored the importance of collaboration, cooperation, and living together in peace. And he said, we must be the change we want to see. And if we want to see peaceable living, collaboration and cooperation, this is what we must work for, and we will be successful. And I'm sure that the experience of South Africa being supported by the international community in fighting against apartheid and racial discrimination serves as an inspiration, because we would not have defeated apartheid if it wasn't for that unity in action, for that collaboration and cooperation. So I take to heart the sentiments and the wise and warm words. And I think that the path that we still have to walk would require that we do so in unity. Tomo de manera muy especial estas palabras tan cálidas y ese sentimiento tan positivo que usted expresa. Estoy totalmente de acuerdo en cada una de esas palabras y me traen a la mente palabras también pronunciadas por Martin Luther King, quien él decía que debemos aprender a apreciarnos todos y trabajar como seres humanos o perecer como tontos. Esto también se parece a un mensaje que Gandhi tenía, con palabras tan sabias como las de usted, donde hablaba de cooperar y colaborar para poder vivir en paz. Nosotros debemos ser el cambio que queremos a través de la cooperación y la colaboración, si es que queremos trabajar para tener un éxito. Estoy seguro que en el caso de Sudáfrica, nosotros que subimos tantas luchas y segregación, podemos saber que disfrutamos de un legado gracias a que la comunidad internacional intervino por nosotros y luchó para, a través de cooperación y coordinación, para que nosotros fuéramos ahora un país libre. Entonces, tomo de manera muy cercana a mi corazón las palabras que usted dice, son muy cálidas, muy sabias, y que el camino que nos queda por recorrer lo hagamos en unidad. Gracias, muchas gracias. ¿Algún otro miembro, participante, invitado, presente que desee hacer el uso de la palabra para alguna interrogante, algún comentario acerca de lo que ha sido expuesto en este conversatorio? Me da mucha pena, me voy a tener que retirar, tengo un compromiso. Les mando un abrazo y buen fin de semana para todos. Thank you, Mr. Ambassador. I have a meeting, I have to leave, sorry. Have a very, very nice weekend y a todos saludos y el mejor de las semanas. Gracias. Saludos, gracias por su participación. Abogado Alberto Peralta, por favor. Sí, al principio en mi presentación hablaba de las potencias intermedias entre las que están emergentes, importantes del planeta, entre las que están Sudáfrica e India, que tengo entendido la relación es muy estrecha y amistosa y de manera inveterada entre India y Sudáfrica. Bueno, esto viene a cuento o viene a relación por el tratamiento del COVID, porque creo que Sudáfrica tuvo un tratamiento satisfactorio de la pandemia, cosa que
La primera potencia de la economía del conocimiento es Estados Unidos, que no es Alemania, que no es China, que es India, pues está, sin embargo, en medio de un desastre terrible en términos sanitarios. ¿Cómo ha sido la política sanitaria? ¿Cómo ha sido el enfrentamiento sanitario de Sudáfrica? Porque por lo que se ve a distancia parece que dentro de la inmensa tragedia que es, pues ha sido satisfactorio, ¿no? Well, first of all, we are amongst the first governments who immediately moved into lockdown in March to address the spread of the pandemic. Nosotros nos contamos como uno de los primeros países del mundo en los que decidieron a principios de un confinamiento evitar el contagio. This was caused by the fact that the first 2 cases in South Africa were people who were traveling in Europe. Esto debido a que los primeros 2 casos de Sudáfrica vinieron de gente que viajaba por Europa. And unfortunately, the lockdown was aimed at making sure that we do not have more and more people coming from abroad who are already positive, being able to engage with communities, because we are afraid that the community spread of the disease is going to make the pandemic very hard to manage. Nosotros tomamos ese desafío en nuestras manos, puesto que no sabíamos cuántas personas más llegarían positivas desde el extranjero y se integrarían en las comunidades, y lo vulnerables que podrían ser las comunidades desprotegidas ante un contagio masivo. And the consequence of that was that we had to do something unconventional by setting up testing centers, but also setting up temporary hospitals where those who are testing positive could actually be taken for treatment. La consecuencia entonces fue que tuvimos que tomar una medida muy poco convencional. Establecimos puestos en los cuales se hacían pruebas para detectar si la gente era positiva o no, y hospitales temporales también para atender a las personas conforme fueran presentándose los casos. So the second major decision was that the government needs to do more and more testing in communities so as to determine the extent of the disease, the patterns that it takes in spreading in South Africa, which is why we're able, through that research, to determine that there was a new strain, 501.Y.V2. That strain would not have been detected if it wasn't first for the testing that is done, but also for the work that the doctors in the hospitals and the nurses and all other healthcare workers were doing in making sure that we keep track and have insights into the ongoings of the virus. La segunda decisión principal que tomamos tuvo que ver con las pruebas que el gobierno pidió que se hicieran en las comunidades remotas. Para analizar esto y para poder llegar a lo que ahora se conoce como la variante 501.Y.B2 de este virus, no hubiera sido detectada si no se estuvieran llevando a cabo estas pruebas de manera sistemática, y el trabajo que los profesionales de la salud, doctores, enfermeras y demás hubieran estado realizando para dar seguimiento y continuar estudiando el devenir de este virus. The biggest source of our success has not really been the availability of vaccines
or the treatment at hospital. It was the response of South Africans who followed the basics of hygiene that the government was preaching. Washing hands with soap regularly, wearing masks, keeping social distance. These were the major contributors towards reducing the spread of the virus. La principal fuente de éxito en el caso de Sudáfrica entonces no vino ni la disposición que ya teníamos de las vacunas, ni de tratamientos que se hayan dado en hospitales, sino el apego que la mayoría de la sociedad hizo de las medidas básicas de higiene. El gobierno hizo una fuerte campaña para que todo mundo siguiera las recomendaciones, que todo mundo usara un cubrebocas, que todo mundo se quedara en casa, que todo mundo observara el distanciamiento social, y es eso lo que contribuyó a la que la sociedad unida y obediente pudiera estar donde ahora está. I think this foundation is critical because even after the vaccination process, which is currently underway in South Africa, has been concluded, you still will need these basics: wearing of masks, washing of hands regularly with soap, keeping social distances, because although those who are vaccinated may not get the COVID itself, they are likely to be carriers that could still infect others who are not vaccinated. Entonces, yo me refiero a esto como un fundamento crítico, una base crítica, puesto que el proceso de el hacer llegar las vacunas ya terminó, aunque no hemos terminado de vacunar a todo el mundo. Pero los tratamientos básicos, las medidas básicas de seguir con un cubrebocas, de seguir usando jabón para lavarse las manos, seguir teniendo el distanciamiento social, va a hacer que las personas que ya han sido vacunadas contra el COVID-19 puedan proteger a todas aquellas que aún están por terminar de ser vacunadas. So we believe that these basic hygiene measures are critical going forward because it is unlikely that we are going to be able to vaccinate 100% of the population. Entonces creemos que las tres medidas básicas son críticas para el futuro, puesto no creemos que en estos días logremos vacunar al 100% de la población. At the moment, we're using Pfizer and Johnson & Johnson vaccines in order to try and counter the spread of COVID-19, especially because Johnson & Johnson has been proven to be very effective in dealing with the 501Y.V2 version of the virus. Por el momento, Sudáfrica está utilizando las vacunas de Pfizer y Johnson & Johnson porque en esta pandemia de COVID-19, Johnson & Johnson ha demostrado que su vacuna es muy efectiva para combatir la variante de 501.Y.B2 del COVID-19. But of course, we continue with vaccination, we continue with testing, we continue with creating spaces in hospitals where people could be hospitalized for COVID-19. Y por supuesto que seguimos trabajando con las vacunas, con pruebas y logrando más en hospitales para las personas pueda ser el más adecuado y oportuno. Thank you. De acuerdo, ok, Muchas gracias. gracias por su respuesta, sus consideraciones en torno a los estragos, a la problemática brutal que ha generado tanto en su nación como en la nuestra, en otros parte de otros estratos, y que ha acrecentado las tres variables que usted
señor embajador mencionó acerca del desempleo, la desigualdad y la pobreza. ¿Algún otro miembro invitado que desee externar algún comentario, alguna interrogante al señor embajador? De acuerdo, Manuel Senderos. Adelante, por favor, nos apoya con su micrófono. Gracias, Ernesto. Muchos saludos, excelentísimo embajador de Sudáfrica, Manuel Senderos, su servidor. Quiero agradecerle el conversatorio que nos ha dado y lo que nos acerca de Sudáfrica a nosotros. Muchas gracias. También contarle que trabajamos desarrollo comunitario. La metodología aprobado por UNESCO, por FAO y por la OIT, la cual me gustaría hacerla llegar, porque el sentido es en qué podemos colaborar África, nosotros como México, y Sudáfrica, que puede compartir con nosotros. Básicamente el motivo, esta motivación para también compartirle nuestra metodología y agradecerle mucho. Sin antes de despedirme con un viva la libertad que dijera Nelson Mandela. Muchas gracias. Thank you very much for the warm words. They are appreciated. There are various areas in which we can collaborate. I think, firstly, in the cultural field, there's a lot in common culturally between Mexico and South Africa. Cultural organizations in civil society and government departments have been exploring some of the areas of collaboration. But I think that more can be done in advancing cultural interaction between Mexico and South Africa. This could be easily supported by promoting tourism between South Africa and Mexico. Despite the existence of traveling restrictions, these have now been eased. So in the post-COVID world, that space actually exists and needs to be explored some more. The cost of traveling could be a challenging factor, but collaboration needs not be done necessarily through physical meetings. Virtual meetings can also be organized for cultural workers to exchange ideas and to collaborate. That is still possible, but I still emphasize physical meetings and presence to promote collaboration in the cultural sphere, but also to underscore tourism. In the economy, there is also a lot that we can do together. Already mining in Mexico is quite strong and has got future prospects of higher growth. And there we've got experienced South Africans who are already working here. And I see it as one area in which we can collaborate. In agriculture, there is also a lot of opportunities. We eat maize, we feed our animals maize. It's just but one example. But there are a lot of other areas of interest in agriculture that can help us address some of these challenges that we face. We've got complementary seasons. When it is summer or autumn in South Africa,
it's winter and spring here in Mexico. So that complementarity means that we can plow crops that you need in South Africa during the winter period, which cannot grow in winter here, and vice versa. Those are possibilities of collaboration. Let me give space to Memo to translate, interpret. Se puede hacer mucho más todavía entre México y Sudáfrica. Podemos poner sobre la mesa el caso del turismo y el intercambio turístico que ocurre entre ambas naciones. Podemos también hablar de otras áreas, muchas áreas que más se pueden explotar. Y sobre esto me gustaría hablar del costo de los pasajes, por ejemplo. Tal vez eso sea un reto en la actualidad, pero se pueden realizar reuniones virtuales entre las personas que tienen en sus manos la difusión cultural de ambos países. Sí, si bien físicamente es muy bueno reunirse, pero existe un área específica que el turismo y la cultura pueden tratar de manera virtual. En el caso de la economía, tenemos la minería, que ya se lleva a cabo en México, que conocemos que es muy fuerte México en minería y que hay muchos proyectos de gran alcance y de gran crecimiento. Aquí me gustaría mencionar que ya hay expertos sudafricanos, mineros, que están establecidos con su tecnología y su conocimiento en el país. En el caso de la agricultura también tenemos muchas oportunidades diversas. Nosotros comemos el mismo maíz blanco que ustedes comen. Nuestros animales comen el mismo maíz que sus animales comen. Y hay muchas otras áreas de intercambio agrícola que podemos explorar. Me gustaría mencionar solamente el caso de las estaciones, por ejemplo. Sus estaciones del año y las de nosotros se complementan. Su primavera y verano con nuestro otoño e invierno. Cuando ustedes tienen su invierno, nosotros estamos cosechando nuestro maíz en Sudáfrica. Así que existen muchas posibilidades. De acuerdo, gracias. Gracias por sus comentarios, sus respuestas. ¿Algún otro participante, invitado que desea hacer el uso de la palabra en torno a estos temas que nos, de alguna manera, nos entrelazan como naciones, incluso el tema de la discriminación racial, que también es un efecto compartido o fenómeno que compartimos como naciones. Adelante, abogado Alberto Peralta, por favor. Si no hay otra persona que quiera hacer uso de la palabra, sí me gustaría, no sé si sea de manera final, por supuesto, pero sí me gustaría recordar dos cosas. No sé si el embajador conozca la historia de la rebelión de esclavos de Yanga en la zona de Veracruz. Me gustaría, pues, no sé, que se le hiciera llegar, que se le hiciéramos llegar. Y en ese orden de ideas, ¿cuál sería su mensaje para los mexicanos afrodescendientes? Que es muy importante, creo, que visibilizar esta situación. Y una tercera, si no hay nadie más que quiera después complementar, pues cuando nos acepta una invitación a comer en Puebla. Gracias. Since my arrival here, I've been closely in touch with the Africans who have become crucial role players here in Mexico and Latin America in general, Afro descendants. And you know, there's a song by Peter Tosh. He says, no matter where you come from, as long as you are a Black person, you are an African. No matter your nationality, you are an African. And so we seek not to delude ourselves
and ignore our history. As I've alluded in my earlier intervention, slavery has taken Africans to various parts of the world. And adventurism has also taken Africans to various parts of the world. The desire to explore and to see the world has taken Africans to various parts of the world. And so it is important that we do not forget where we come from and continue to appreciate our culture, to add to the cultural diversity of the nations in which we live, be positive citizens whilst aware that we are global citizens. We say we must always act locally, but have global impact. And my message is Afro-descendants must be constructive where they live, and where there are pressures that make it impossible for them to be who they are, they should stand up, speak out, and engage the authorities in order to make sure that they level the playing field. But most importantly, we've got what is called Ubuntu, humaneness. It is this which will make the world a better place, because our culture teaches us to embrace, to unify, to collaborate, to cooperate, to work together with others, because this world will never be the same if each were to go into their silos and not collaborate. This is what has made apartheid thrive, and unity brought apartheid down. Colonialism was also brought down by this unity in action, collaboration beyond the artificial barriers and boundaries that have been created. But I think the most critical of all barriers is the barrier that is in the mind. And as the song says, we have to emancipate ourselves from mental slavery, because none but ourselves can free our minds. And this is what we have to be doing. Mental emancipation is actually key. It unlocks attitudes. It creates new forms of collaboration. And we must each know that we are each other's keepers. And if we appreciate that we are each other's keepers, then we'll also appreciate that collaborating and cooperating, working together is not an option, but it's compulsory. Bueno, respecto a los afrodescendientes, me gustaría decir que desde que mi llegada a este lugar, yo pude compartir con ellos en diferentes lugares, tanto en México como en Centroamérica. He tenido la oportunidad de reunirme con todos ellos. Para nosotros los afrodescendientes es un grupo muy especial al cual nosotros le recordamos que tienen que levantar la voz, tienen que estar enterados y tienen que hablar con sus autoridades continuamente para vivir mejor. Para nosotros, el principio filosófico de Ubuntu es muy importante, ya que nos habla de reconocer la humanidad en los demás. Es esto, el reconocer a otros seres humanos como humanos también,
lo que nos llevará a vivir mejor y a tener un mundo mejor. Los motivos entonces que tenemos de cooperar más, de trabajar juntos más, el de abrazarnos unos a otros y el tener ideas que nos lleven a la liberación y emancipación, como el trato de la esclavitud, son solamente algunos de las cadenas que nosotros tenemos que liberarnos. Muchos de esos límites y barreras vienen de la mente, y la mente es muy poderosa. Existen nuevas formas de colaboración ahora. Cada una de estas tiene que ver también con el cuidar de los demás, el procurar a los demás, colaborar, cooperar, trabajar juntos sin importar la diferencia que nosotros tengamos. Si nosotros trabajamos juntos, veremos que este mundo va a ser muy diferente a aquellos que tuvimos antes. Ese fue el secreto por el cual la unidad pudo derribar el régimen de la parte, y ahora tenemos esa celebración que es tan importante para nosotros. Derribar esas barreras, esos límites que tenemos en la mente, van a hacer que nosotros reconozcamos a la unidad en los demás y su humanidad, y cooperemos todos juntos, y nuestro mundo va a ser mejor. De acuerdo. Gracias, muchas gracias por sus comentarios tan valiosos y atinados, puntuales, precisos. Para finalizar pronto, le otorgamos el uso de la palabra a Manuel Senderos, por favor. Manuel Senderos. Señor embajador, retomando la invitación que le hace el abogado Peralta, nos encantaría recibirlo en la ciudad de Puebla. Pónganos una fecha para que podamos compartir nuestras experiencias y tener la oportunidad de humanizarnos entre nosotros, de reconocer. And acknowledge his participation in having us. Thank you very much. I will come back to you with the date, but I do accept the invitation and look forward to honoring it. We indeed will come over. Muchas gracias por la invitación tan amable, la cual acepto, y permítame regresar con ustedes para darles una fecha adecuada en la cual podemos reunirnos en persona. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. De esta manera es como doctor Guillermo Medina, por favor, desea hacer un comentario final. Nos apoya con su micrófono, por favor. Sí, Adelante. quería más comentar que dice que abracémonos unos con los otros. Yo le lo propondría abrazarnos unos con las otras. Creo que sería más divertido. It'll be more fun to embrace men and women alike. Agreed, 100%. De acuerdo, 100%. Ok. De acuerdo. Gracias por los comentarios y queda abierta la invitación y para una interacción presencial directa cuando sea conveniente. Thank you very much. I shall do so. I will revert to you with the date, and I hope it's going to be sometime in May. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Permíteme volver con ustedes para darles una fecha precisa, pero será en el mes de mayo. De acuerdo. Thank you very much. It's appreciated. De acuerdo. Muchas gracias por esta interacción virtual. Damos por finalizada la reunión. Gracias por su participación. Que pase una muy buena tarde, señor embajador, Denis y todos los presentes. Gracias.